Bienvenidos una vez more a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos todos los secretos, dramas y momentos more candentes del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar y que ha estado generando un revuelo tremendo en las redes sociales, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hablamos de esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, y cuyo romance fuera de la pantalla se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global. Pero la historia de amor tuvo sus altibajos, y hoy vamos a analizar una posible, explosiva, confesión superíndice 3N de Hande sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Fue injusta con U con diéresis copyright L. Q copyright secretos se esconden detrás de las CU maras. Prepúrense porque este vídeo es cargado de información superíndice 3N, especulación superíndice 3N y sobre todo, mucha pasión superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por AQU, o si ya son parte de esta hermosa comunidad pero todavía no le han dado al voto superíndice 3N de suscribirse, este es el momento. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque AQU siempre encontraru, en las últimas noticias, los chismes mu calientes y los anulisis mu profundos de sus celebridades favoritas. Asu que ya saben suscríbanse para formar parte de esta gran familia. Bien, ahora vamos a lo que nos compete. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan genes de romance, pasión superíndice 3N y una química innegable. Su relación superíndice 3N fue un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans de Senu con diéresis al cap, quienes vieron CU superíndice 3 mo el amor trascendo a la pantalla. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado, y la relación superíndice 3N de Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. ¿Pero Q copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Q copyright factores contribuyeron a la ruptura? Y lo importante, es cierto que Hande Eru Parrafoel ha hecho una confesión superíndice 3N explosiva sobre haber sido injusta con Kerem. Para entender mejor este drama, primero tenemos que retroceder un poco y recordar CU superíndice 3 mo se gestu superíndice 3 esta relación superíndice 3N. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senu con diéresis al cap, una serie que catapultó superíndice 3 sus carreras a niveles estratosfu copyright ricos. Desde el principio, la química entre ellos fue palpable. Sus personajes Eda y Serkan se complementaban a la perfección superíndice 3N, y los fans no tardaron en notar que la conexión superíndice 3N entre ellos era mucho profunda que una simple amistad. Los rumores de romance comenzaron a circular, y finalmente Hande y Kerem confirmaron lo que todos sospechaban, estaban enamorados. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno medio tico. Cada foto, cada comentario, cada aparición superíndice 3N pública era analizada al detalle por sus seguidores. Hande y Kerem se mostraban enamorados, felices y compenetrados. Compartían fotos de sus viajes, de sus momentos íntimos y de sus proyectos profesionales. Parecían la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas y las expectativas de los fans pueden ser un cúmulo de factores que termina afectando cualquier relación superíndice 3N. Los rumores de crisis comenzaron a surgir, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por comentarios enigmáticos en sus redes sociales. Finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. La ruptura fue un golpe duro para los fans, quienes se sintieron desilusionados y tristes por el fin de este cuento de hadas moderno. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas, otros a la presión superíndice 3N medio ultica y otros, incluso, a la aparición superíndice 3N de terceras personas. Pero la verdad es que hasta el momento ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos reales de la separación superíndice 3N. El silencio ha sido la norma alimentando a UNMU, es el misterio y la curiosidad de sus seguidores. Y es AQU donde entra en juego el titular de nuestro vídeo. Hande Eru Parrafoel explota fue injusta con Kerem confesión superíndice 3N impactante. Su copyright que ansiosos por saber de Q copyright se trata todo esto,
a su que vamos a analizar las posibles fuentes de esta información superíndice 3N y a especular sobre el contenido de esta supuesta confesión superíndice 3N. En los últimos días han circulado rumores en las redes sociales y en algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos sobre una entrevista o declaración superíndice 3N reciente de Hande Erupar Rafael en la que supuestamente admite haber sido injusta con Kerem Bürsin durante su relación superíndice 3N. No hay una confirmación superíndice 3N oficial de esta entrevista, pero la información superíndice 3N ha generado un gran revuelo entre los fans y ha alimentado todo tipo de especulaciones. Las teorías abundan, desde filtraciones de fuentes cercanas a la actriz hasta transcripciones falsas que circulan por grupos de fans. La realidad es que la veracidad de la información superíndice 3N es cuestionable, pero la intensidad de la reacción superíndice 3N que ha provocado es innegable. ¿A qué copyright se refiere Hande con injusta? Podrá ser que se arrepienta de no haberle dedicado suficiente tiempo a la relación superíndice 3N debido a sus compromisos profesionales. Ambos, Hande y Kerem, se encontraban en el punto muy álgido de sus carreras. La fama que Senu con diéresis al cap les ha otorgado les abrió puertas a proyectos internacionales y a colaboraciones con marcas de renombre. Esta vorágine de trabajo pudo haber provocado que descuidaran su relación superíndice 3N, que no tuvieran tiempo suficiente para cultivar el romance y que se sintieran abrumados por las exigencias de sus agendas. La presión superíndice 3N de equilibrar la vida personal con la profesional es un desafío que muchas celebridades enfrentan, y en el caso de Hande y Kerem, pudo haber sido un factor determinante en su separación superíndice 3N. Podrá ser que sienta que no lo apoyo superíndice 3 lo suficiente en momentos difíciles. Las relaciones no son siempre un camino de rosas. Hay momentos de alegría y celebración superíndice 3N, pero también copyright N hay momentos de tristeza y dificultad. Si Hande no pudo brindar el apoyo emocional que Kerem necesitaba en esos momentos, podrá sentirse culpable y arrepentida. Tal vez Kerem enfrentaba problemas familiares, presiones laborales adicionales o simplemente necesitaba un hombro en el que llorar, y Hande no supo estar a la altura de las circunstancias. Este tipo de situaciones pueden generar resentimiento y distanciamiento en una pareja, y eventualmente conducir a la ruptura. O incluso podrá ser que se culpe por no haber sabido manejar la presión superíndice 3N medio utica y las expectativas de los fans. Como menciona copyright antes, la relación superíndice 3N de Hande y Kerem fue un fenómeno superíndice 3 medio utico sin precedentes. Sus seguidores estaban obsesionados con cada detalle de su vida privada, y los medios de comunicación superíndice 3N no dudaban en explotar cualquier rumor o especulación superíndice 3N. Esta constante presión superíndice 3N pudo haber sido abrumadora para Hande, quien tal vez sintió superíndice 3 que no pudo ser ella misma y que tenía que cumplir con las expectativas de los DMUS. Si Hande se siente responsable de no haber sabido gestionar esta situación superíndice 3N, podrá estar sintiendo culpa y arrepentimiento. La carga de vivir bajo el escrutinio público puede ser devastadora, y si Hande no tuvo las herramientas necesarias para afrontarla, es comprensible que se sienta responsable. Otra posibilidad es que Hande se refiera a algún malentendido o desacuerdo que tuvieron durante su relación superíndice 3N y que ahora, con la perspectiva del tiempo, reconoce que no manejó superíndice 3 de la mejor manera. Quizá se arrepiente de haber sido demasiado impulsiva, demasiado celosa o demasiado exigente. Las relaciones están llenas de altibajos, de momentos de comprensión superíndice 3N y de momentos de conflicto. Es inevitable que surjan desacuerdos y malentendidos, pero la clave para superarlos es la comunicación superíndice 3N, la empatia y la disposición superíndice 3N para ceder. Si Hande se arrepiente de haber reaccionado de forma impulsiva en alguna situación superíndice 3N, de haber sido demasiado celosa o exigente, podrá estar sintiendo que no fue justa con Kerem. Reconocer los errores del pasado es un paso importante para el crecimiento personal y para la sanación superíndice 3N de las heridas emocionales. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que esta confesión superíndice 3N explosiva sea simplemente un rumor infundado, una estrategia para generar titulares y atraer la atención superíndice 3N de los medios. En el mundo del espectáculo, es común que se inventen historias o se exageren situaciones para crear controversia y aumentar la popularidad de los personajes involucrados. Los publicistas y representantes de las celebridades a menudo recurren a este tipo de tácticas para mantener a sus clientes en el candelero y para generar copyright en sus proyectos.
Si la confesión superíndice 3N de Ande es falsa, podrá ser parte de una estrategia de marketing para promocionar al buen nuevo proyecto en el que es tu copyright involucrada. Sin embargo, si esta confesión superíndice 3N es real, podrá significar muchas cosas. Podrá ser una seu más menos al de que Ande ha reflexionado sobre su relación superíndice 3N con Kerem y ha llegado a la conclusión superíndice 3N de que cometieron errores. Quizás tras un periodo de introspección superíndice 3N, ha podido analizar su relación superíndice 3N con mayor objetividad y reconocer sus propias fallas. Este proceso de autoanálisis es fundamental para aprender de las experiencias pasadas y para evitar repetir los mismos errores en el futuro. Podrá ser una forma de pedir disculpas a Kerem por haberlo lastimado. Si Ande siente que su comportamiento causó superíndice 3 dolor a Kerem, es natural que quiera pedir disculpas. Unas disculpas sinceras pueden ayudar a sanar las heridas y a cerrar ciclos. Aunque ya no está copyright N juntos, el reconocimiento del dolor causado puede ser un gesto de madurez y respeto hacia la otra persona. O incluso podrá ser un intento de acercamiento, una manera de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro. Aunque la ruptura haya sido dolorosa, siempre existe la posibilidad de que el amor resurja. Si Ande aún siente algo por Kerem, la confesión superíndice 3N podrá ser una forma de tantear el terreno y de ver si hay alguna posibilidad de volver a estar juntos. Sin embargo, una reconciliación superíndice 3N requerirá mucho trabajo, compromiso y comprensión superíndice 3N por parte de ambos. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que nadie es perfecto. Todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Quizás Ande y Kerem no estaban destinados a estar juntos para siempre, pero eso no significa que su relación superíndice 3N no haya sido significativa y valiosa. El tiempo que compartieron, las experiencias que vivieron y el amor que sintieron fueron reales y dejaron una huella en sus vidas. Independientemente de lo que haya sucedido entre Ande y Kerem, lo cierto es que ambos son talentosos, exitosos y tienen un futuro brillante por delante. Han demostrado ser grandes profesionales y han conquistado el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Que encuentren la felicidad y el amor, ya sea juntos o separados. En resumen, hemos analizado la supuesta confesión superíndice 3N explosiva de Ande Eru Parrafoel sobre haber sido injusta con Kerem Bürsin, explorando las posibles fuentes de esta información superíndice 3N y especulando sobre el contenido de la misma. Hemos recordado CEU superíndice 3 Mose Gestu superíndice 3 su relación superíndice 3N, los altibajos que enfrentaron y las posibles causas de su ruptura. Hemos enfatizado que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, ambos son talentosos y exitosos, y les deseamos lo mejor en el futuro. Hemos considerado todas las aristas posibles, desde la presión superíndice 3N medio tica hasta los problemas de agenda, y hemos analizado las implicaciones de cada una de ellas. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este jugoso tema conmigo. Recuerden que esto es solo una especulación superíndice 3N basada en la información superíndice 3N disponible hasta el momento. La verdad completa solo la conocen Ande y Kerem. Solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos y Q copyright motivaciones hay detrás de sus acciones. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande realmente ha hecho esta confesión superíndice 3N? ¿Q copyright creen que quiso decir con injusta? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para Mu y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo con Mu S chismes, noticias y análisis del mundo del Spectrum culo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la pasión superíndice 3N encendida y no dejen de más menos ar con el amor verdadero, aunque a veces los cuentos de hadas tengan un final inesperado. Ciao, ciao.